lugar aquí a nuestro amigo, el hermano Adrián Castillo. Adelante. Gracias, pastor. Bien, vamos a iniciar, ya que estamos de pie, vamos a iniciar con una oración, por favor. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos poder estar aquí en otra escuela dominical más. Y te pido, Señor, de que ahora me utilices, tu Espíritu Santo sea el que tome control, que Él sea el que hable a los corazones y no Adrián Castillo. Permite, Señor, de que sea bendición esta clase y que pongamos atención a lo que tienes que decirnos el día de hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Si por favor viene un ujier aquí adelante, un ujier que me ayude, por favor. Tengo unos versículos aquí para repartir para los que quieran leer. El ujier va a estarlos repartiendo en cuanto puedan venir. Aquí el hermano me va a ayudar. Son unos versículos. Si quiere ayudarme con un versículo, levante la mano y el hermano se lo va a hacer llegar. Bien, la clase de hoy, como vemos ahí, todos tienen una clase, ¿verdad? Si no tiene una, por favor también se la puede pedir al ujier. Allá adelante tenemos clases. Hoy vamos a hablar sobre el éxito y la mentira, dentro de la serie que habla sobre la sabiduría que conduce al éxito. Y vamos a estar viendo, como vemos aquí en la clase, vamos a estar viendo varios puntos. Primero, los aspectos negativos. Vamos a ver una introducción, lógicamente, vamos a hablar un poquito sobre la mentira. Luego vamos a ver los aspectos negativos de la mentira, ¿verdad? Cuáles son las cosas las repercusiones negativas que tiene la mentira con su conclusión. Y luego vamos a ver la contraparte, que es la verdad, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los frutos positivos de la verdad. Y finalmente, pues, una conclusión final. Bien, ahí en la introducción vamos a estar viendo que la clase primeramente me dice que hay dos fuerzas en este mundo, ¿verdad? Está la mentira de Satanás, que se opone a la verdad de Dios, ¿verdad? Está la verdad de Dios primeramente, y luego vemos que Satanás va a intentar meter su mentira para oponerse a la verdad de Dios, y así pues no pueden haber almas salvas, principalmente, es su propósito. Vemos en Juan 8:44 que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. Nada de lo que diga es verdad. Y ahorita vamos a ver que aunque diga textos y versículos bíblicos, están dentro de un contexto de mentira. Y cuando habla de mentira, sigo leyendo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces la mentira tiene un padre, ese padre se llama Satanás. La verdad tiene un Dios, y es nuestro gran Dios, ¿verdad? Juan 14:6 dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios es la verdad, y su opuesto, el oponente a todo esto, pues es Satanás. Bien, seguimos con la introducción. Primero, el hombre es pecador y mentiroso por naturaleza. Por ejemplo, ahí en Romanos 5:12, el que lo tenga, por favor, lo puede levantarse. Dice que heredamos el pecado original. Adelante, hermano. Entonces, el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres, ¿verdad? Por herencia desde Adán. También nos dice la Biblia que nosotros fuimos concebidos en pecado. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde que nazco, soy concebido en pecado, con la predisposición de pecar. Bien, además todo hombre es pecador. Un versículo muy conocido, Romanos 3:23, por cuanto que todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Eso tiene una consecuencia. Vamos a hablar sobre esas consecuencias más adelante. Esa es una consecuencia de la eternidad, desde ahora y que va a la eternidad, pero hay consecuencias inmediatas del pecado. Y también, antes de ser salvos, vivíamos en base a la mentira, ¿verdad? Romanos 3:4, la primera parte me dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes de ser salvos, el decir una mentira no tenía ningún tipo de remordimiento. Ahora sabemos que no debemos mentir. Entonces la conclusión de esto es que todos mentimos alguna vez, porque todos somos pecadores, ¿no? Ese pecado de mentir nos hace pecadores, definitivamente. Y todos alguna vez mentimos desde chiquitos, ¿verdad?
Y el que diga que no ha mentido, pues no se acuerda de su niñez, porque alguna vez en la niñez alguna mentira dijimos. Bien, Satanás mintió a Eva. Esa fue la razón del pecado original. Lo podemos ver ahí en Génesis 3, 1 y 5. Pero especialmente al final del versículo 4 dice, Satanás le dijo a Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, en referencia a que podrían comer lo que Dios había prohibido del árbol prohibido, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos a ver cómo mintió. Primeramente, les dijo que no iban a morir. Sabemos que la muerte física entró al hombre y la muerte espiritual también. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pues tenemos una muerte física, ¿verdad? Nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. Pero también tenemos una muerte espiritual. Apocalipsis 2:18, 21:8. Apocalipsis 21:8 me dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos una primera muerte, separación alma del cuerpo, y existe una segunda muerte, que es cuando nuestra alma va a pasar el resto de la eternidad en el infierno. Satanás le dijo que no iba a morir. En un contexto de corto plazo, sí, inmediatamente comieron y no murieron, pero en el contexto general sí murieron, ¿verdad? Porque se separaron totalmente de Dios. Esa fue la consecuencia primera. Luego les dijo que iban a ser como Dios. ¿Cómo? Porque iban a ser más sabios. Pero sabemos que la sabiduría no es simplemente conocimiento. La sabiduría inicia con el temor a Jehová. Así nos dice Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si hubieran querido buscar sabiduría y obtener sabiduría, lo primero que hubieran hecho es preguntarle a Dios por qué estaban siendo tentados de esa manera y por qué los estaban tentando a comer eso y no hubieran comido. Entonces, Satanás les mintió en ese aspecto, ¿verdad? La diferencia entre tener sabiduría de Dios y tener simplemente conocimiento del bien y el mal. También les dijo que iban a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso no te hace ser como Dios, saber el bien y el mal. ¿Por qué? Porque aún dice la Biblia en Lucas 4:3, me dice, entonces el diablo le dijo a Jesucristo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás sabe quién es el Hijo de Dios. Y Satanás sabe que el Hijo de Dios es toda la bondad que él aborrece, es todo lo bueno y la verdad que él aborrece. Pero también los demonios saben sobre el bien. Mateo 8:28 dice, estaban ahí unos endemoniados en la región de Gadarena que salían de unos sepulcros y le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? No solamente saben la verdad, saben lo que va a acontecer en un futuro, saben los demonios que va a suceder, pero ellos reconocen el bien y el mal. Ellos saben y reconocen a Jesucristo. Entonces, el conocer el bien y el mal tampoco te hace como Dios, porque ellos son pecadores, los demonios y Satanás. Entonces, se les mintió en esos tres aspectos. Verdad a medias es tergiversar, y es la estrategia de Satanás. Utiliza pedazos del texto bíblico y trata de tergiversar moviendo hacia su mentira. Vamos a ver cómo funciona esto. Primero, tenemos la mentira, ¿verdad? Todo el grupo de cosas que sabemos que no son verdad, ¿no? Y ahí encontramos desde mentirillas piadosas o lo que llaman mentiras blancas, ¿verdad? El cuento de la cigüeña para los niños, para salir de la responsabilidad de explicar algunas cosas, le inventamos eso de la cigüeña, que no es verdad. Santa Claus también es una mentira piadosa, tratar de hacer que los niños estén felices porque lo que ven en la televisión les hace sentido y no es verdad. Y mentiras ya de plano, ¿no? Para salirte de problemas, yo no sabía que eso iba a suceder. O en la famosa entrevista, ¿hablas inglés? Sí, hablo inglés. Yes, thank you. No, y eso es todo lo que hablas en inglés, ¿verdad? Eso es mentira en su contexto. Pero también está la verdad, que es todo lo que es verdadero, y principalmente la verdad está fundamentada en la palabra de Dios. Pero hay un área ahí intermedia que intersecta las dos áreas. Ese es el área de la verdad a medias. Y la verdad a medias está definida en el diccionario Merriam-Webster como una declaración engañosa que incluye algún elemento de verdad. La declaración puede ser parcialmente verdad, puede ser totalmente cierta, pero solo una parte de la verdad global, o sea, está fuera de contexto.
o usar un elemento engañoso como una puntuación inadecuada. Ahí la razón por la cual la Biblia hay que leerla en todo su contexto, guardando los puntos y comas como deben ser. O un doble sentido, sobre todo porque la intención es engañar, evadir o tergiversar la verdad. Es de las mentiras más poderosas y engañosas que existen, porque mezcla elementos de verdad con mentira, y por ese elemento de verdad es el gancho para pescarte, ¿verdad? Es el anzuelo para atraparte y creer que todo lo que viene con ese pedacito de verdad es mentira, pero en su contexto es mentira. ¿Y cómo sabemos eso? La historia nos ha mostrado que verdad a medias fue muy utilizada. En la Segunda Guerra Mundial los nazis la utilizaron en su propaganda. Utilizaban pedazos de verdad de historia alemana y lo mezclaban con muchas mentiras. Logró cambiar la mentalidad de todo un pueblo. Tanto que el impacto al día de hoy, los alemanes les avergüenza hablar de ese pedazo de la historia. Entonces, sí, la verdad a medias es mentira y tiene mucho poder, y hay que tener mucho cuidado con las verdades a medias. Es lo que sucede normalmente con con las doctrinas falsas, las sectas falsas. Agarran un versículo de la Biblia fuera de contexto y le aplican otras mentiras y la gente cree que eso es verdad. Bien. Satanás también utilizó la misma estrategia para tentar a Jesús, ¿verdad? Ahí en Lucas 4, 9 al 12, cuando Jesús fue llevado al desierto y tentado, Satanás tomó una verdad a medias, o más bien un pedazo de la verdad fuera de contexto. En Lucas 4, 9 al 12 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás utilizó un versículo bíblico que es verdad, que aparece en Salmos 91, 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ese pedacito era un versículo bíblico que es parte de la palabra de Dios, pero la puso en un contexto equivocado donde trataba de hacer caer a Jesús con tentación. Y Jesús tomó un mandamiento superior a ese, como Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, Satanás conoce la Biblia, toma versículos bíblicos y les pone un trasfondo que hace que nosotros creamos que lo que viene alrededor de eso es verdad, ¿verdad? Y Jesucristo no cayó en eso, porque Él conoce la Biblia en su contexto. Y así mismo debemos hacer nosotros. Hay que leer y entender toda la Biblia. No podemos agarrar un versículo y hacerlo una doctrina. Tiene que estar dentro de todo el contexto bíblico. Satanás también asimismo puede influir en que nosotros mintamos y pequemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 5 vemos ahí el relato de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira habían prometido vender una heredad, ese dinero le iban a dar a los discípulos, pero solamente dieron una parte del dinero. Y ahí en Hechos 5, versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces ahí vemos que Satanás influyó en Ananías para que mintiera, y le mintieron al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para robarle al mismo Espíritu Santo. Y ambos murieron al instante. Ahí lo pueden ver en Hechos 5. Entonces, la mentira tiene consecuencias. Hay consecuencias de corto plazo, a veces no hay consecuencias de corto plazo, a veces hay consecuencias de largo plazo. Vemos también en la Biblia otros relatos bíblicos de otras mentiras, ¿verdad? Está Ananías y Zafira, que la acabamos de leer. Está la mentira de Caín, cuando Dios le preguntó dónde está tu hermano y lo acababa de matar. Le dijo, no sé, no soy guarda de mi hermano. Abraham mintió sobre su media hermana, haciéndole saber al faraón que solamente era hermana, no le dio el contexto completo de decir que era su esposa. Jacob se hizo pasar por Esaú y recibió bendición. Tamar, suegra de Judá, se hizo pasar por ramera para obtener una descendencia. Rahab mintió sobre la ubicación de los 2 espías que habían ido a Jericó y fue para salvar la vida de ellos. Judas mintió a Jesús y a los apóstoles diciendo que debían vender un perfume para obtener ese dinero y darlo a los pobres, y en realidad
él quería sustraer de la bolsa, y finalmente Pedro pues negó a Jesús 3 veces. Entonces vemos ahí varios. Vamos a tratar de ver qué hay aquí de común. Primero, ¿a quién mienten? Aquí vemos que mienten al Espíritu Santo, mienten a Dios, mienten a Jesús, mienten a la Trinidad, mienten a los apóstoles, a Faraón, a grandes gobernantes, a Isaac, patriarcas, a parientes, suegros y hasta desconocidos. Entonces la mentira en realidad no tiene una sección donde uno cabe la mentira. La mentira cabe en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier persona, inclusive a Dios. Uno cree que le miente a Dios, ¿verdad? Uno dice una mentira a Dios, Dios sabe todo, Dios sabe que no es mentira. Pero además, ¿por qué? Unos lo hicieron para robar, otros lo hicieron para evitar castigo, otros para salvar su vida, para obtener bendición, obtener descendencia, salvar la vida de otros, para robar, salvar su vida. Hay también varias excusas para mentir. Inclusive hay excusas que parecieran ser buenas para mentir, no salvar la vida de otros, pero siguen siendo mentira. No tienen excusa, ¿verdad? No tienen razón, no tienen contexto bíblico. La mentira es mentira, ya sea mentira blanca, mentira gris, mentira negra. La mentira es mentira. Ahora, ¿por qué no se debe mentir? Primero, porque no agrada a Dios. Estamos ahora en el punto 1 de aspectos negativos de la clase. Punto número 1, ¿por qué no se debe mentir? Primero, no agrada a Dios. Vámonos ahí a Proverbios 6:16, por favor. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16 me dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ahora vamos al 17. Los ojos altivos, la lengua ¿qué? Mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora vámonos al 19. También aborrece, que dentro del contexto de lo que está diciendo, de las 6 cosas que aborrece Jehová, dice: el testigo falso que habla ¿qué? Mentiras. Entonces, la mentira es aborrecida por Jehová. Ahora, al que tenga el versículo 13:5, por favor que lo lea. El impío, el mentiroso se hace odioso. No sé si reconocen esa imagen, pero para los que siguieron el Mundial del año pasado de fútbol, esa fue la mentira que acabó con México y estuvo en redes sociales. La mentira del jugador holandés Robens, que se cayó en el área de penal, se cayó en el área y provocó un penal. Y creo que era el hashtag, no era penal, algo así, ¿no? Y esa mentira se hizo odioso ante toda una nación de México, ¿verdad? Y quizás algunos países latinoamericanos. Entonces, te hace odioso ante los demás. Pero también te hace que uno se encuentre en mala compañía. Proverbios 17:4, el que lo tenga, por favor. El mentiroso escucha la lengua detractora. Juzgas por tu condición. Ahí quizás vemos en el dibujo las ovejitas que ven otra ovejita y pues juzgando en la misma condición dicen, bueno, este debe traer algo sin importar sus intenciones verdaderas, ¿verdad? ¿Cuáles son las intenciones? El mentiroso va a encontrarse cómodo con otros mentirosos. También acarrea castigo de Dios. Proverbios 19:5. Proverbios 19:5 me dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Van a haber castigos quizás de corto plazo, van a haber castigos que van a ser más adelante, pero el castigo superior de todos, si no tienes a Cristo como Salvador personal, es un eterno sufrimiento en el infierno. Vamos a hablar más sobre eso más adelante. Ahora, los resultados de la mentira, que es el punto B. ¿Cuáles son esos resultados de la mentira? Primero, a largo plazo produce experiencias desagradables. Proverbios 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Sabroso es poderte escapar o salirte con la tuya diciendo una mentira que te produce un beneficio de corto plazo, pero más adelante vamos a ver que todas las mentiras siempre se descubren. De hecho, para mantener una mentira tienes que crear otra red de mentiras detrás de esa. Y tenía aquí un video, pero creo que el audio todavía no sale, ¿verdad? Bueno, a ver si alguien lo reconoce. Ahorita no tiene audio, pero este es un video de una carrera
en Alemania. No sé si algunos ya han reconocido quién es. Es un señor, un político mexicano llamado Roberto Madrazo. Ese señor fue a una carrera en Alemania e hizo trampa. ¿Cómo hizo trampa? Vamos a ver. Él básicamente empezó la carrera y tomó un atajo. Un atajo, aparentemente ahí iba por donde iba, ¿no? Iba por los marcadores. Cuando llegó al marcador 20, se saltó por medio de un parque y se fue al marcador 35, se saltó 15 marcadores y terminó la carrera. Ese señor se llama Roberto Madrazo. Hoy en día no aparece en la vida política mexicana, perdió toda credibilidad y manchó el apellido Madrazo. Hoy mencionar el nombre Madrazo es sinónimo de mentiroso. No solamente manchó el apellido de él y su familia, manchó a toda una nación, porque los mexicanos que van a Alemania no les gusta hablar sobre este tema. Creen que todos los mexicanos son mentirosos. Y no solamente los mexicanos, porque en Europa creen que Latinoamérica es mexicana, entonces creen que toda Latinoamérica es mentirosa. Pero eso fue lo que provocó la mentira de una sola persona que quería salirse con la suya. Y tiene impacto las mentiras, no solamente en ti, en los allegados, puede tener impacto en una nación. Y la verdad será descubierta, como ya leímos. Ahora, daremos cuenta el día del juicio de todas las cosas que hemos hecho, pero también de la mentira. Mateo 12:36. Busquemos Mateo 12:36, por favor. Mateo 12, versículo 36. Leamos todos este versículo. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Como dije, tiene resultados de corto plazo, pero también tiene resultados de largo plazo. Pero si has recibido a Cristo como Salvador personal, hay buenas noticias. Ahorita vemos. También producen ganancias pasajeras y muerte. Proverbios 21:6. Dice, el que lo tenga, por favor, Proverbios 21:6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa. ¿Mientes a otros para tratar de venderles algo? Eres vendedor y la compañía donde estás te hace mentir sobre la calidad y los servicios que pueden tener de un producto. ¿Has pedido alguna vez un préstamo sin la intención de pagarlo? Estas son situaciones en que puedes obtener beneficios o ganancias de corto plazo, pero vas a tener una repercusión más adelante. Inclusive, por ejemplo, el mentir sobre la calidad de productos. A veces ¿quién no ha ido a un restaurante y ha sufrido una infección estomacal? Las infecciones, nosotros siendo panameños, pues al principio pues íbamos a muchos lugares, ¿no?, para probar la comida. Y nos tocaron algunos lugares donde nos mentían sobre la condición y la calidad de los productos. Y lógicamente el impacto que ha tenido sobre ellos fue que quizás obtuvieron lo que pagamos ese día de lo que comimos, pero más nunca hemos vuelto a ese restaurante y supongo que otras personas tampoco volverían. Son ganancias deshonestas por mentir. Número 3, la mentira también hiere al prójimo. Proverbios 26-28, por favor, el que lo tenga. La lengua, gracias hermana, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Unas horas antes de la Navidad, mi hijo estaba en casa de un primo. El primo no es creyente. Y el primo empezó a hablar, sí, viene Navidad, ya Santa Claus me va a traer regalos. Y mi hijo, no sé, tendría 4 o 5 años. Le dijo, no, Santa Claus no existe. Este niño se ha puesto a llorar amargamente. No, mamá me dijo, David, que Santa Claus no existe. Y yo me puse a pensar, al principio fue como que, David, ¿por qué le dijiste eso? Pero él no fue que provocó el dolor. El dolor se lo provocaron sus padres, haberles dicho la mentira de que existe Santa Claus. Si le hubieran dicho la verdad desde el principio, no hubiera pasado nada. David todavía tiene su primo, ya se dio cuenta de que David tenía la razón. Ya está más grandecito, ya tiene 11 años. Espero que ya sepa que Santa Claus no existe. Y no solamente trae maldición a ti, sino trae maldición a toda la creación.
Santiago 3:6 me dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Debido a una mentira fue que toda la creación fue maldecida. Bien, Satanás ciega a los incrédulos. 2 de Corintios 4:3-4 me dice, pero si nuestro evangelio está en descubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no puedan ser salvos. Entonces, él utiliza varias mentiras. Por ejemplo, no soy pecador. Hay varios versículos que podemos ver ahí donde claramente me dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Donde la mentira que utiliza, Cristo no es la única salvación, ¿verdad? Y lo utiliza a través de otras doctrinas. Puede ser salvo también a través de una señora. Puede ser salvo a través de estos grupos de santos. Puede ser salvo al ser miembro de este grupo de 144,000. Puede ser salvo porque perteneces a esta congregación, ¿verdad? Son mentiras. La única salvación que existe es Cristo, no hay otra. También otra mentira es que necesito buenas obras para salvación. La Biblia me dice que la razón por la cual las buenas obras no pueden salvarme es principalmente porque yo me llevaría a la gloria. Yo iría al cielo y diría a Dios Padre, déjame entrar porque yo me porté bien. Entonces, ¿de qué valió todo el sacrificio que hizo Cristo? Pero no es así, porque jamás voy a hacer suficientemente obras buenas para tapar las malas. Tendría que no cometer ninguna obra mala para poder ir al cielo, y eso no es posible porque vimos que todos somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Estamos predispuestos al pecado. ¿Aceptar a Cristo no es suficiente? Sí, la Biblia me dice que Cristo murió una sola vez por todos los pecados. Entonces sí es suficiente. Yo soy muy malo, ¿verdad? No merezco salvación, no hay manera de que Dios me perdone. En Lucas 23, 39 al 43 vemos el pasaje donde está Jesús con dos malhechores que estaban crucificados. Uno le dijo, bájate de la cruz y sálvanos. El otro le dijo, no le hables así porque él no merece ese sufrimiento. Acuérdate de mí cuando entres al paraíso. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona no tuvo tiempo de bajarse de hacer obras buenas ni nada, y era una persona mala porque obviamente estaba siendo crucificado. Entonces, no hay maldad en este mundo que Cristo no pueda cubrir. No existe Dios, ya hemos dado muchas clases de ellos sobre eso. Simplemente mira la creación, observa la creación y te darás cuenta que existe un Dios. Estudia la creación y verás que hay un diseño inteligente detrás de la creación. Esto no puede ser posible que sea la obra del azar, de una serie de explosiones. Esto no puede ser, es simplemente un diseño, todo está diseñado inteligentemente. Y no existe el cielo ni el infierno. Si quitas el infierno, quitas el eterno sufrimiento, entonces no hay razón de ser salvo. Ingenioso Satanás, la verdad, al tratar de cubrir estas cosas. Aspectos positivos de decir la verdad. Punto número 2. El liderazgo se solidifica a través de la verdad. ¿Quién tiene Proverbios 17:7? No conviene al príncipe el labio mentiroso, ¿verdad? O sea, los gobernantes no deben ser, a los pueblos no les conviene tener gobernantes mentirosos, ¿verdad? Como los ratones que se creen que el gato les quiere ofrecer queso, simplemente porque pues está en campaña. Eventualmente sabemos qué quiere el gato y qué lugar ocupa en el cuerpo de él, ¿no? El estómago. Entonces no conviene a la sociedad tener líderes mentirosos. Los líderes deben rodearse de gente veraz. Proverbios 16:13, por ejemplo, me dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. Los líderes deben rodearse de gente que hable verdad, que no diga mentira, porque hoy te mienten a ti, hoy te mienten para beneficiarte, pero mañana te van a mentir para hacerte maldad y daño. Aparte vas a tomar malas decisiones y no vas a escuchar los clamores de todo un pueblo. Otro aspecto positivo es que la verdad agrada a Dios. Dios se place en la verdad. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se place y dice, son su contentamiento. Se pone contento cuando nosotros decimos la verdad y especialmente defendemos la verdad del evangelio a pesar de. Produce contentamiento de nuevo.
Proverbios 19:22. El contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Produce contentamiento el decir la verdad. Aun y cuando el decir la verdad pueda tener repercusiones negativas, el sostener tu integridad tiene una repercusión positiva en ti. Sabes que sostuviste tu verdad. Y alguna vez se van a ver los frutos de eso. Ahora, también produce seguridad y confianza en otros. Proverbio 12, 19. Proverbio 12, versículo 19. Me dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y el Proverbio 21, 28, más adelantito, el 21, 28 me dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Entonces, sí produce seguridad y confianza en otros. ¿Por qué? Simplemente porque nadie confía en un mentiroso. El mentiroso tiene el problema de que para poder reganar su integridad requiere pasar muchísimo tiempo diciendo la verdad, pero muchísimo tiempo. Yo creo que por cada mentira que dice, tiene que pasar un mes diciendo la verdad para poder reganar la integridad. Entonces, el decir la mentira tiene varias repercusiones. Una de ellas es que nadie va a confiar en lo que dices. Nadie va a confiar absolutamente en nada que digas. Y eso es una situación muy triste. El que nadie crea lo que tú digas es algo muy, muy triste, vivir en una sociedad donde pues todo el mundo está predispuesto a que lo que tú dices es mentira. Nota, nunca mentir acerca de la palabra de Dios. Alguien que me lea Proverbio 30, del 5 al 6, por favor. Proverbios 30, sí. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Dios te va a defender por decir la verdad. Lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. No negaron, ¿verdad?, a su Dios. Y aunque fueron puestos en un horno de fuego ardiente, no les pasó nada. También defendió a Daniel, ¿verdad? Defendió que él iba solamente a adorar a Dios y fue puesto con unos leones y los leones no le tocaron. Dios siempre va a sacarte cuando quizás por decir la verdad y defender el evangelio, principalmente por defender el evangelio de Dios, te encuentres en dificultades. Además, Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, me está hablando de que si yo añado palabras, profecías, o tergiverso la palabra de Dios a través de doctrinas falsas, dice ahí, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por el contrario, si alguno quitare las palabras de este libro, si dejas decir la verdad, si con sutileza dejas de decir algunas cosas de la Biblia, como hay algunas religiones, ¿verdad?, allá afuera que tienen una Biblia que le faltan pedazos, porque no les conviene esos pedazos de la Biblia. Dice ahí, si alguno quitare de las palabras de este libro la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Una responsabilidad muy grande es pararse en este púlpito y no decir ninguna mentira. Ni a propósito, ni por omisión, por ignorancia. Todas las personas que se paren detrás de este púlpito tienen la responsabilidad de decir la verdad absoluta. Y hay repercusiones para los que no la digan. La conclusión de este punto es: el hombre se engaña a sí mismo. Decimos que no somos pecadores, decimos que estamos bien con Dios, que hay que reconocer que uno es pecador y el pecado nos separa de Dios y necesitamos a Jesús como Salvador personal.
Ya vimos entonces que el pecado tiene una paga y cualquiera, lo vamos a ver en la conclusión final, fuera de la verdad absoluta y en su contexto, todo es mentira. O sea, lo único que hay es verdad absoluta, no existen medios verdades. La medio verdad es mentira, entra dentro del grupo de mentiras. Solamente existe verdad absoluta. Una mentira nos convierte en pecadores, una sola mentira. Por lo tanto, todos somos pecadores, todos mentimos, y todos somos pecadores. Todos merecemos una eternidad en el infierno al morir. Y sí existe el infierno y se llama... le dice tercer cielo, ese es un mispel ahí. Todos merecemos una eternidad en el infierno al morir. Asimismo, como existe un infierno, existe también un tercer cielo, que es la morada eterna. Necesitamos a Cristo como Salvador personal. Ella pagó por todas nuestras mentiras y pecados en la cruz. No importa qué tan mentiroso seas. Si has recibido a Cristo como Salvador personal, puedes ir al cielo. Tus pecados y tus mentiras merecen el infierno, pero Cristo Jesús pagó por cada una de esas mentiras, todas y cada una de ellas. Y así dejamos el lugar a nuestro hermano Carlos. Bien, buenos días. Gracias, hermano Adrián, por la enseñanza que